En este video se va a mostrar el modelo de la sección transversal de una viga, cajón de un puente, que es la que se muestra en pantalla, con un software que trabaja con el método de los elementos finitos. Entonces, en el planteamiento del programa es importante tener en cuenta que se va a realizar por deformación plana. Entonces es un modelo en 2 dimensiones. Tenemos un apoyo de articulación en esta parte y uno de rodillo en esta parte, es decir, acá restringe desplazamientos X y acá solo los desplazamientos en Y. Vamos a trabajar con 2 consideraciones, una con una carga en el voladizo y la segunda con una carga en el centro de la losa superior. El software que se eligió para trabajar es Abaqus. Entonces trabajamos con la versión estudiantil de Abaqus. La interfaz es la que se muestra en pantalla. Abaqus, para realizar los modelos, trabaja con diferentes módulos. Entonces, previamente hemos definido unas coordenadas en Excel para dibujar el módulo. Empezamos con el módulo Part, que es en el que se define la geometría. Acá en crear parte damos un nombre, viga, por ejemplo. Entonces un espacio del modelo 2D, porque vamos a realizar por deformación plana, de tipo deformable y con base de modelo Shell. Entonces acá tenemos la dimensión aproximada, vamos a dejarlo ahí, 20. Todas las unidades a lo largo del modelo deben ser consistentes, entonces nos referimos a 20 metros. Allí se nos brindan las opciones, vamos a dividir la pantalla en 2 y acá tenemos las coordenadas en Excel. Acá está la viga dibujada con las coordenadas, unos nodos definidos, aquí está el orden en que se va a dibujar. Entonces seleccionamos y damos las coordenadas. Empecemos menos 6.85,0, lo colocamos en 0,0 y 6.85,0. Ok, tomamos aquí, seguimos 685 con 0.2 menos 6 menos 0.2 menos 3.5, menos 0.4 menos 2.75, menos 2.4 2.75, menos 2.4 3.5, menos 0.4 6, menos 0.2 6.85 con menos 0.2 y cerramos con 6.85,0. Se crea la parte interna, entonces menos 3.06 menos 3.06, menos 0.63 menos 2.9 con menos 0.4 menos 1.5 menos 0.2 menos 5 menos 0.2 2.9 menos 0.4 3.06 menos 0.63 2.475 menos 2.2 menos 2.475 menos 2.2 menos 3.06 menos 0.60. Allí tenemos creada. Es importante que todas las coordenadas en Y están negativas porque hemos definido el punto 0,0 como el que se encuentra acá. Bueno, una vez esto le damos a hacer y queda ya creada nuestra parte. El siguiente módulo es el módulo de las propiedades. Aquí vamos a crear el material. El material con el que se va a elaborar es concreto reforzado. Entonces damos acá un nombre, concreto
reforzado. Entonces, general, densidad. Estamos trabajando con sistema internacional, entonces 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Mecánicas, elasticidad, tenemos el módulo de Young. Y el módulo de Young es de 33.234.02 megapascales y lo vamos a expresar en pascales como 33.234.02 y 4 ceros por un módulo de pasante con todo eso. Ok. Allí está creado nuestro material. Lo siguiente es crear la sección. Entonces vamos a dar un nombre. Dependiendo de la opción de modelo del espacio, se ofrecen diferentes formas de hacerlo. En este caso trabajamos con sólido homogéneo. Y acá está el material. Ok. Acá vamos a asignar la sección a nuestra parte. Y acá está, pues, sección vigas, lo único que tenemos, tipo sólido homogéneo, material concreto reforzado. Okay. Así hemos definido el material y se lo hemos aplicado a la sección. El siguiente módulo es el módulo Assembly, que básicamente en este se crean y ensamblan subdominios que componen al programa. Entonces permite definir un tipo de mallado que puede ser dependiente o independiente. En este caso, como solo hemos creado una parte, esto resulta indiferente, entonces le damos OK. Sin embargo, es muy necesario hacerlo. En el módulo Step se crea el estado de cargas que se analizará en el modelo. Las cargas aplicadas son estáticas, entonces estática general. Vamos a darle un nombre a nuestro step. Acá se pueden definir muchos parámetros en el caso de ser dinámico, pero en este caso, como es un estático, basta con haberlo creado y saber definir que es un estático. Aquí podemos editar las variables de salida que nosotros quisiéramos tener y se aplican dependiendo, si es el caso, 1D, 2D, los resultados que se puedan generar. Entonces acá seleccionamos, por ejemplo, esfuerzos de von Mises y desplazamientos, fuerzas y reacciones. Damos OK y ya definimos. Entonces ese es el módulo STEP. En el módulo AD definimos cargas y condiciones de contorno o apoyos. Entonces vamos a crear las condiciones mecánica de desplazamiento y rotación. En este nodo se restringe desplazamiento en X y en Y. Creamos otro. En este caso se restringe simplemente el desplazamiento en Y. Listo. Ahora sí, las cargas. Entonces, concentrada. OK. Y se selecciona el nodo en el que vamos a colocar. En este caso vamos a hacer análisis por el voladizo. Y entonces menos 10. Como el eje de la Y está hacia arriba, entonces la carga hacia abajo necesita el signo negativo. Aquí es importante tener en cuenta que también tenemos que aplicar, si queremos tener en cuenta el peso propio de la estructura, definir el peso de la gravedad. Entonces damos gravedad y nuevamente solo consiste en contar las unidades. Entonces hemos trabajado con metros, sistema internacional, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. OK. Acá vemos la carga de la gravedad, que era de tipo uniforme. Listo. Allí está definido las cargas. El siguiente paso, uno de los más importantes, es el módulo Mesh, que es el tipo de mallado y todas las opciones que nos ofrece Abaqus. Entonces, una de las cosas importantes es definir, por ejemplo, las subregiones. Como esta estructura no es del todo uniforme, estos esquinas o bordes irregulares causarán problemas en el mallado, por tanto es útil, si en caso de requerirlo, por ejemplo, definir unos subdominios, como lo vamos a hacer aquí. Entonces, en este caso, en estas esquinas vamos a generar unas subregiones
que deben de ser bien dibujadas, completamente rectas, porque si se requiere hacer un mallado muy fino, obtendremos elementos finitos con unos ángulos muy grandes que causarán problemas en el momento de hacer la malla. Entonces debemos ser muy cuidadosos al definir estas regiones y que queden con líneas rectas o curvas en el caso pues de modelarse, pero siempre bien hechas. Hacer y tenemos nuestra estructura en subdominios. Entonces el siguiente paso a tener en cuenta, por ejemplo, es definir el tamaño en cada uno. Entonces si nosotros seleccionamos aquí, vamos a colocar, bueno, entonces como tenemos la versión estudiantil de Abacus, es importante saber que solo nos permite tener un máximo de 15 nodos, por lo tanto no nos podemos tener un súper refinamiento de la malla. Entonces vamos acá a todos, entonces a todos los puntos, cada punto va a ser de 10 centímetros aplicar. Vemos los puntos como están colocados, ok. Vamos a dar aquí, seleccionamos y aquí es importante el análisis. Entonces vamos a hacerlo con elementos de orden lineal. Aquí se podría seleccionar de orden cuadrático y por ejemplo acá nos pide A4 bilineal y nos dice el tipo de elemento a utilizar. En caso de cuadrático nos dice 8 nodos, vamos a dejarle lineal y acá definimos el caso en el que lo vamos a analizar, que es de formación plana. Ok, listo. Entonces aquí tenemos tenemos los diferentes tipos de elementos. Entonces supongamos esta región, entonces acá nos permite hacer libre o estructurado. Entonces libre se organizan como quiera y es más posible tener formas irregulares. Tenemos tres formas: elementos finitos cuadrados en mayoría, y en casos donde se necesite se van a colocar triangulares, solo triangulares o solo rectangulares. Vamos a colocar rectangulares, ok. Y en realidad al ya haber hecho esa división ya nos permite que todos sean estructurados. Si no se la hubiera hecho, solo nos dejaría ser libre, no estructurado. Listo. Entonces con esta opción vamos a hacer el mallado. Para hacerlo parte por parte seleccionamos acá y vamos acá a hacer y va apareciendo el mallado. Y ya podemos seleccionar las diferentes partes. Ahí está. Entonces, esta opción que está aquí nos permite ver si el mallado está bien o mal hecho. Por ejemplo, si tuviéramos elementos con unos ángulos muy grandes o que los nodos de un elemento caigan en un lado del otro, entonces acá seleccionamos la estructura y acá. Si en alguna parte aparece alguno de estos dos colores, generalmente aparece el amarillo, habría un error. Como no aparece, todo está muy bien. Entonces el mallado está bien hecho. Aquí Abacus nos permite información de la malla, ok, y nos dice el número de nodos. Por ejemplo, en este caso nos hemos pasado de los 1000 nodos, lo que quiere decir que Abacus no realizaría el análisis. Entonces le damos acá 0.15, aplicar, borrar, ¿sí? Ok, y vamos acá, le damos todo mallado, ok, y tenemos un mallado más ancho. Por ejemplo, vamos a hacer el mallado, hagámoslo con 0.14. Bueno, ahorita muestro la próxima parte.